La mañana amanece con el apagado tañido de una campana de plaga que resuena por los corredores húmedos de nuestra colmena. Me despierto con su melancólico toque vibrando en las paredes, un despertador ordenado por el mismísimo abuelo Nurgle. Una espesa capa de humedad pútrida se aferra al aire, cálida y sofocante, filtrándose por las rejillas de ventilación. Mi primera bocanada del día arrastra el olor a moho y ese dulzor enfermizo propio de una casa en descomposición, y suelto una tos húmeda. La flema me retumba en el pecho. Un ritmo extraño pero reconfortante. Significa que he sobrevivido otra noche. En este lugar, incluso una tos puede sentirse como una victoria, un recordatorio de que sigo vivo para sentir el dolor. Me incorporo del catre hundido que hace de cama. El colchón chilla bajo mi peso. En algún momento de la noche, el hongo que crece en su relleno volvió a florecer. Una nueva capa de filamentos pálidos, extendiéndose como encaje helado sobre la arpillera. Me quito un pequeño grupo de ellos de la manga. Está húmedo, pero al menos mantiene el colchón blando. Uno toma sus comodidades donde puede. Las articulaciones protestan cuando me pongo de pie. Mi rodilla izquierda se niega a enderezarse al principio, hinchada por algo. ¿Infección? ¿Mutación? Es difícil saberlo. La froto con suavidad hasta que logro apoyarme en ella. Cada día duele de un modo distinto, y he aprendido a interpretar esos dolores como si fuesen el clima. El de hoy es agudo, pero localizado. Puedo manejarlo. Resignación tranquila. Se ha convertido en mi ánimo matutino. Una luz tenue se filtra por una grieta de la pared, un resplandor verdoso y enfermizo. Podría ser el amanecer ahí fuera, pero ¿quién puede saberlo bajo la neblina perpetua de esporas que envuelve nuestro cielo? La poca luz que llega a mi unidad está teñida por el vidrio manchado de polución y corrupción del disforme que flota sobre nosotros. Aparto una cortina improvisada de arpillera, antes una persiana plástica decente, y miro por la rendija mugrienta que alguna vez fue una ventana. La vista me recibe como un cuadro de decadencia. Las colosales agujas de la colmena difuminadas por una bruma tóxica, los bloques de habitáculos idénticos al mío goteando lodo pardo desde canaletas y cornisas, y entre ellos las estrechas pasarelas ya repletas de actividad. La ciudad despierta. En algún lugar lejano, en los niveles altos de la colmena, escucho un coro ronco de voces ásperas entonando la bendición matinal. Bendito sea el Padre de la plaga, pues sus dones nos sostienen. Las palabras bajan por los cañones metálicos de la colmena, deformándose hasta perderse en el zumbido perpetuo de moscas. Sé que en la gran catedral, antaño la torre del gobernador, ahora templo de la ruina, los fieles ya se reúnen a esta hora, entonando sus alabanzas con entusiasmo ahogado en flemas. No puedo verlos desde aquí. Vivo demasiado bajo en la mitad de la colmena para divisar ese lugar elevado. Pero mi imaginación llena los huecos, filas interminables de suplicantes con túnicas, rostros hinchados y sonrisas sinceras, balanceándose mientras cantan para Nurgle. Una imagen igual de grotesca que extrañamente sagrada. Esta sociedad de podredumbre es tan estable que incluso sus oraciones ocurren con puntualidad. Me visto con el mismo mono desgastado que usé ayer y cientos de días antes. Alguna vez fue azul. Ahora ha perdido todo color hasta convertirse en un marrón amarillento universal. Unas manchas nuevas llaman mi atención. Una salpicadura verde oscuro cerca del puño. Algas del lote de ayer en el trabajo y algo que parece sangre seca en el hombro. Por el trono. ¿Quién sabe de quién es? Tal vez mía, tal vez no. Me calzo las botas endurecidas por barro y sustancias menos agradables y tomo mis guantes de trabajo del respiradero donde se secan. Tienen parches sobre parches y costras de cal de los tanques que manejo. Aún así, protegen lo suficiente mis manos del peor de los contagios. Antes de marcharme, realizo mi pequeño ritual. En una esquina oscura del habitáculo, detrás de un panel suelto, he escondido una pequeña lata.
La abro con extremo cuidado, el corazón golpeándome como siempre, pese a las decenas de veces que lo he hecho. Dentro, envuelta en un paño aceitado, está una diminuta imagen del emperador que conseguí salvar, arrancada de un viejo libro de oraciones de un infante imperial. Está agrietada y manchada. El águila bicéfala está casi borrada, pero aún distingo su contorno. La sujeto y cierro los ojos un momento. No me atrevo a susurrar. El sonido viaja demasiado en estas paredes delgadas, pero en mi mente recito una línea de una antigua plegaria. Aunque camine en la sombra, no temeré al mal, porque el emperador es mi luz y mi salvación. Las palabras me provocan un pinchazo de recuerdo y una punzada amarga. La luz y la salvación parecen muy lejanas en este mundo abandonado por él. Ni siquiera sé si el emperador puede oír a un alma en un lugar tan saturado por el caos, pero digo la oración de todos modos, aunque sea solo para recordarme quién soy, que sigo sirviendo en mi corazón. Es un pequeño acto de rebelión en completa clandestinidad. Si me descubrieran con este icono, me estremezco. Lo vuelvo a envolver y lo guardo de inmediato en su escondite. Con eso hecho, me preparo para el día. Trono, dame fuerzas, pienso, y luego frunzo el ceño. Quizás debería decir abuelo, dame fuerzas en voz alta. Tendré que repetirlo varias veces hoy. Abro la puerta del habitáculo y salgo al pasillo. Enseguida, la sinfonía de la colmena me golpea, el goteo constante de agua, o algo parecido desde innumerables fugas, el correteo de alimañas en los rincones, el zumbido de moscas gordas orbitando alrededor de cada luz expuesta, y el eco lejano de máquinas y voces humanas. Inhalo y me lleno la boca del olor comunitario, una mezcla de sudor, podredumbre y descargas industriales que impregna cada centímetro cúbico de aire. Mi nariz hace tiempo que se volvió insensible, pero cada mañana, al dar el primer paso fuera de mi cuarto, vuelvo a notarlo conscientemente. Vivimos en un miasma, pero es nuestro miasma. Mis vecinos salen también, arrastrando los pies fuera de sus habitáculos idénticos. Rostros enjutos, ojos hinchados por la fatiga o la enfermedad, pero aún vivos, aún en movimiento. Algunos me hacen un gesto con la cabeza o un saludo cansado. Otros ya están en ánimo piadoso, manos entrelazadas mientras murmuran alabanzas a Nurgle al cerrar sus oxidadas puertas. Yo devuelvo los saludos y guardo mis verdaderas opiniones para mí. Aquí fuera represento el papel que se espera de mí, otro ciudadano contento de este paraíso pestilente. Nos unimos al flujo de personas que avanza hacia la arteria principal de la colmena. El corredor desemboca en un pasaje más amplio. El techo es alto, pero el espacio se siente estrecho por la cantidad de gente. Sobre nosotros, un caos de tuberías y cables vibra con el rumor de maquinaria distante. Muchos están rotos o supurando lodo. Insectos del tamaño de un puño se aferran a ellos, larvas hinchadas chupando humedad de las fugas. Algunas caen al suelo cuando las tuberías tiemblan. Una aterriza con un chapoteo a mis pies. Instintivamente la esquivo sin detenerme. Nadie más mira. Larvas cayendo son tan comunes como el polvo. Descendemos unas escaleras metálicas cuyas barandillas están cubiertas de un musgo anaranjado. A cada paso siento cómo las suelas de mis botas se despegan de los hilos pegajosos de crecimiento que cubren el suelo. Los servocráneos de mantenimiento solían limpiar estos corredores a diario en tiempos imperiales. Todavía existen, aunque de otra manera. Ahora se arrastran por las calles, rociando esporas en vez de desinfectante, sembrando tierra fértil para la corrupción. Una nueva orden de los sacerdotes de la plaga: fomentar el jardín. Y así, incluso los pasillos germinan vida, si puede llamarse vida. Al acercarnos al gran corredor central, la multitud crece. Veo más gente de otros bloques uniéndose al flujo. Una marea gris de supervivientes, todos marcados de algún modo por los dones de Nurgle. Me sorprende, como siempre lo estable que todo parece en la superficie. Avanzamos hacia nuestros trabajos o encargos igual que antes, bostezando,
regañando a los niños, charlando en voz baja. Si uno entrecerrara los ojos y olvidara los detalles, podría parecer una mañana cualquiera en cualquier colmena. Pero los detalles no pueden ignorarse. El hombre hinchado y lleno de tumores vendiendo brochetas de rata junto al callejón, la nube de moscas sobre ellas. Los clérigos de verde mugriento rociando a los transeúntes con un líquido marrón como bendición. La niña saltando con llagas abiertas en los pies mientras tararea una rima infantil que termina en un ataque de tos. Sigo caminando, manteniendo un gesto neutro, incluso permitiendo que una leve sonrisa de satisfacción se marque en mi rostro, igual a la que veo en los demás. Una máscara de aceptación. Sería imprudente parecer triste o desencantado. Podría atraer preguntas o sospechas. El culto de Nurgle valora la resistencia alegre ante la miseria. Les gusta ver que apreciamos los dones del abuelo. Así que practico esa ligera curva de labios, esa mirada vidriosa y serena. Mientras tanto, dentro de mí, resguardo mi verdadero yo tras una cortina mental. Que vean a un dron leal de su jardín. Es más seguro así. Llegamos a una amplia plaza que conecta varias avenidas de la mitad de la colmena. Allí en el centro se alza una estatua gigantesca, o mejor dicho, los restos de lo que fue una estatua. La figura de algún héroe imperial olvidado fue derribada tras la caída, y ahora en su lugar se alza un enorme símbolo de Nurgle. 3 círculos entrelazados como un trifoil de Biohazard, fabricados burdamente en hierro remachado y cubiertos de cadenas. De esas cadenas penden cientos de campanas de bronce de distintos tamaños. Cada vez que pasa una corriente de aire, poco común aquí abajo, salvo cuando los ventiladores lo fuerzan, las campanas tintinean suavemente. Su música se mezcla con el aleteo húmedo de docenas de moscas gigantes posadas en la estructura, atraídas por el hedor de las ofrendas acumuladas en la base. Aparto la mirada. Frutas podridas, animales muertos, incluso miembros amputados. Todos regalos para complacer al señor de la plaga. El olor que asciende de esa pila hace llorar los ojos. 2 devotos benditos vigilan el sitio, meciendo incensarios que liberan nubes de humo amargo para santificar el aire y evitar que nos desmayemos. Rodeo la plaza. Donde antes había un panel hololítico con noticias, ahora solo queda un marco de metal retorcido. En tiempos imperiales, esa pantalla mostraba anuncios, cuotas de trabajo, mensajes del gobernador. Hoy, alguien ha colgado en él un trozo de piel humana, convertido en tablón de avisos. En la carne se han escrito mensajes con pus amarilla. Al acercarme con la multitud, leo el comunicado del día. Lanceamiento comunal de forúnculos al 7º toque. De campana. Asistencia obligatoria para los bloques 12 a 15. Alabado sea el Señor de las moscas. Regocijaos, pues su generosidad es abundante. Trago saliva para contener el asco. Otro lanceamiento colectivo. Un ritual asqueroso en el que revientan forúnculos enormes para rociar a los fieles. Ya lo presencié una vez, y es tan repugnante como suena. Afortunadamente, los bloques 12 a 15 están más al norte. No me toca hoy. Continúo, agradecido por librarme, al menos por ahora de que me bañen en el pus de alguien. Mientras avanzo por la arteria principal, la jerarquía social de esta sociedad corrupta se hace visible de formas sutiles. Recuerdo cuando el orden se mantenía con arbites blindados en las esquinas, nobles vigilando desde balcones elevados y funcionarios del administratum corriendo hacia sus oficinas. Ahora la jerarquía es otra, pero también evidente si sabes observar. Allí, una figura alta envuelta en harapos verdes avanza contra la corriente de gente. Los demás se apartan instintivamente, agachando la cabeza. Su capucha caída revela un rostro, o lo que queda de uno. La mitad fusionada en una masa de hongos, la otra mitad sonriendo con demasiados dientes. Porta un báculo rematado con el símbolo de 3 círculos. Un sacerdote de la plaga, probablemente yendo de santuario en santuario para dirigir plegarias o inspeccionar enfermos.
No necesita hablar. Para cuando pasa junto a nosotros, todos ya le hemos cedido espacio y reverencia. Yo hago lo mismo, mirada baja. Su único ojo visible, brillante, no cubierto por hongos, barre la multitud, y por un instante siento que se detiene en mí. Mi corazón da un vuelco. Incliné la cabeza lo suficiente. Me controlo para no limpiarme el sudor nervioso de la frente. Luego sigue su camino, y la multitud se cierra tras él. Exhalo con lentitud. Sobrevivir aquí es navegar la autoridad con cuidado. Otros marcadores se vuelven evidentes también. Veo un grupo de hombres y mujeres marchando al unísono por una calle lateral, entonando un canto de trabajo. Llevan túnicas similares, marcadas con un tosco símbolo de una mosca pintada en rojo sobre el pecho. Deben de ser la milicia del culto, los hijos benditos que actúan como ejecutores y soldados bajo el nuevo régimen. No están tan armados como lo estuvieron los antiguos soldados de la PDF imperial. Es una mezcolanza de autogrifles, hojas oxidadas y armas cortas, pero cada uno porta mutaciones que funcionan también como armas. Uno tiene protuberancias óseas como espinas que le recorren los brazos. Otro tiene la mandíbula tan distendida que probablemente podría arrancar carne de un mordisco con facilidad. Y otro deja huellas húmedas de alguna sustancia cáustica que va corroyendo el suelo con cada paso. Cantan una canción sobre el amor del abuelo con una melodía sorprendentemente animada. Atrapó algunas letras sobre compartir plagas libremente y la alegría de la unidad en la descomposición. Un sabor amargo me llena la boca. Cuando los que patrullaban eran de la Guardia Imperial, solían cantar canciones de borrachera o himnos de batalla al emperador. Ahora, esto. Y aún así, el ritmo tiene un toque oscuro, pegajoso. Me descubro tarareándolo. Antes de detenerme, mejor no. Sobre nosotros, a lo largo de los muros de la avenida, los viejos emblemas del águila imperial han sido profanados. En su lugar compiten grafitis burdos con runas meticulosamente pintadas. Un favorito parece ser una mosca estilizada con las alas extendidas, manchadas de suciedad. Aquí y allá veo estandartes desgarrados colgando de las estructuras elevadas. Antes eran azul y plata, los colores de la casa de nuestro gobernador planetario, que se creía primo lejano de la nobleza de ultramar. Lo recuerdo ahora sobrepintado con bilis verde goteante en forma de la marca de Nurgle. Algunos estandartes muestran la silueta de un hombre obeso entronado, con múltiples brazos extendidos. Tal vez una representación de Nurgle o uno de sus grandes demonios. Se agitan perezosamente en el aire denso, soltando copos secos de podredumbre. Los colores de la ciudad colmena han cambiado. Donde antes brillaban letreros de neón chillones y logotipos manufactureros, ahora prevalecen tonos orgánicos de descomposición. Hongos luminosos brillan con bioluminiscencia en los marcos rotos de algunos letreros, lanzando un resplandor tenue entre amarillo y verde. También está más silencioso. El constante traqueteo de las máquinas ha disminuido, excepto en áreas cruciales. En su lugar hay una especie de ambiente natural de agua goteando y vida correteando. Perturbadoramente sereno, si olvidas lo que realmente estás oyendo. Mientras avanzo, paso frente a lo que solía ser una oficina concurrida del Administratum. Sus grandes puertas están fuera de las bisagras. Dentro, en lugar de escribas inclinados sobre cogitadores, vislumbro pilas de pergaminos y unas cuantas figuras jorobadas moviéndose metódicamente. El Administratum sigue trabajando, a su manera, solo que ahora ha sido reorientado. Sé lo que hacen. Llevan la cuenta de los muertos, catalogan enfermedades como si fueran recursos y escriben letanías para acompañar la distribución de nuevas cepas de plaga. Una nueva burocracia de la decadencia. La llaman la oficina de los contadores, en referencia a la obsesión de Nurgle por registrar cada plaga. Estoy seguro de que son minuciosos. El rasguño de las plumas y la recitación murmurada de síntomas sale flotando mientras paso. Esta sociedad funcional es tan burocrática como la anterior, solo que orientada en otro eje.
Donde el imperio exigía diezmos de grano o mineral, los señores de la plaga exigen cuotas de enfermedad y desesperación. Se rumorea, y es probable que sea cierto, que los señores de nuestro planeta envían regularmente fragatas cargadas con barriles de plaga hacia el vacío, para comerciar con otras bandas de guerra o para infectar sistemas enemigos. Ya no exportamos trigo ni productos manufacturados, exportamos pestilencia refinada. Y a cambio, ¿qué podríamos necesitar del exterior? ¿Armas, quizá? ¿Nuevas máquinas de guerra para nuestros vigilantes? ¿O tal vez simplemente el permiso de seguir existiendo como podamos? Somos parte de la economía del dios de la plaga ahora, y funciona a base de sufrimiento y contagio. Una parte cínica de mí piensa que no es tan diferente de cómo el imperio funcionaba con nuestro sudor y sangre. Moneda distinta, la misma explotación. Casi suelto una risa, pero me contengo. Reír solo podría parecer extraño. Más adelante, la avenida se estrecha y desciende hacia el distrito del Manufactorum donde trabajo. La multitud se embudo hacia un gran arco llamado irónicamente Las Puertas de la Esperanza. Recuerdo el día en que pintaron esa frase sobre el arco con pigmento verde bilis. La palabra esperanza, estilizada con moscas revoloteando alrededor. Fue durante la festividad de la desesperación gozosa, unos meses después de la ocupación, cuando los nuevos gobernantes realmente se esforzaban en su retorcida propaganda. Esperanza en la desesperación, vida en la muerte, amor en la podredumbre, todo eso. Las puertas fueron alguna vez compuertas militares para sellar sectores. Ahora están permanentemente trabadas en posición abierta y adornadas para parecer acogedoras. 2 centinelas custodian la entrada. Son gigantes plagados de bubones, con armadura corroída. Eran antiguos soldados de la defensa planetaria, ahora fuertemente mutados, enormes y deformes. Ya no usan cascos. Sus rostros están demasiado distorsionados. Uno tiene hinchazones como elefantiasis cubriéndole toda la cabeza, salvo un ojo que asoma. El otro tiene la mandíbula anormalmente caída, colgando, con hilos de mucosidad goteándole sobre la coraza, pero empuñan sus armas con una autoridad perezosa. Estos son nuestros vigilantes cotidianos ahora. Al pasar apenas nos miran, somos los deslucidos de siempre, no valemos su atención a menos que provoquemos problemas. Inclino la cabeza respetuosamente al que tiene el ojo. Me da un lento parpadeo de reconocimiento. Quizá me recuerde de verme pasar cada día. O quizá no. Difícil saberlo. Al cruzar el arco se abre el distrito del Manufactorum. Siempre fue una zona más espaciosa de la Colmena Media. Grandes almacenes, factorías, patios de carga para los transportes. Ninguno de esos vehículos funciona ya. Muchos fueron desmantelados para forjar altares o soldados en barricadas durante la toma. El horizonte está dentado con grúas rotas y megaestructuras semicolapsadas. Alguna chimenea aún escupe humo. La producción no se ha detenido por completo. Algunas fábricas trabajan a toda máquina, aunque quizá ya no produzcan lo que producían antes. Veo columnas de humo grasiento saliendo de lo que antes era un farmacarium. Irónicamente, ahora es probable que prepare toxinas en lugar de curas. Mi destino es un edificio rechoncho cerca de la antigua planta de tratamiento de agua, una estructura que una vez purificó el suministro de agua de la colmena, extraído de depósitos subterráneos. Después de que Nurgle reclamara este mundo, esos depósitos se volvieron fétidos y salobres, y personas como yo tuvimos que recurrir a reciclar toda fuente posible de humedad y cultivar lo que pudiéramos comer en la oscuridad. Así que la planta de agua se convirtió en la instalación de tinas de cultivo, en esencia una granja de hongos y centro de procesamiento de algas. Proporciona una parte significativa del engrudo que llamamos comida, así como materia prima para algunas de las plagas que preparan los sacerdotes. Y yo, en pequeña medida, cultivo la podredumbre. Fuera del edificio me detengo ante una fuente pública incrustada en el muro. Es un viejo vestigio de los días en que se podía beber agua de la colmena. Filtrada, por supuesto.
El aquila que una vez la coronaba ha sido arrancado. Ahora el caño sobresale de la boca de una gárgola sonriente agregada después, un rostro demoníaco burlón. Todavía fluye un hilo delgado de líquido, no agua limpia, sino un fluido aceitoso y grisáceo, seguramente escorrentía del proceso de tratamiento. Aún así, es lo más parecido a hidratación disponible. Algunos trabajadores llenan recipientes o beben con las manos. Yo acerco la cara al caño y bebo un sorbo. El líquido tibio sabe a óxido y sal, con un fondo terroso. No es agradable, pero me he acostumbrado. No me enferma, nada lo hace ya. En verdad, ahora puedo beber casi cualquier cosa sin caer muerto. Un pequeño beneficio de vivir en el reino de Nurgle. Nuestras constituciones son robustas, lo queramos o no. Si el dios de la plaga quiere que sigamos vivos para albergar sus enfermedades, no va a permitir que un poco de agua mala nos acabe. Me enjuago la boca y escupo el primer trago, desplazando algo de flema, una cortesía para no tragármela delante de otros, aunque aquí nadie parpadearía. Luego bebo de verdad, lo justo para humedecer la garganta y evitar la deshidratación por un tiempo. Saciar la sed. Una tarea mundana de supervivencia que permanece igual, aunque la calidad del agua ya no lo sea. Me limpio los labios con el dorso de la mano y entro en la instalación. El interior me golpea con una pared de aire penetrante, olor a tierra húmeda, fermentación y podredumbre mezclados. No es del todo desagradable. Extrañamente, tiene un toque ácido y levaduroso que a veces incluso despierta un gruñido de hambre en mi estómago. Mi cuerpo ha aprendido a asociar ese olor con comida, porque en cierto modo lo es. Hilera tras hilera de grandes cubas abiertas se extienden por el suelo de la fábrica. Antes eran tanques químicos, ahora son pozas de fermentación. Las luminarias débiles arrojan una luz amarillenta sobre las superficies ondulantes del puré dentro de cada tina. Los trabajadores se mueven entre ellas, removiendo, espumando, acarreando cubos. «Buenos días», murmuro a un compañero al pasar junto a un grupo cerca de la entrada, intentando sonar lo bastante cordial. Mi voz sale ronca. Carraspeo y escupo un bulto en el canalón de la pared. Mejor sacarlo antes de hablar más. El grupo responde con saludos variados. Uno o dos asienten brevemente, otros sueltan un «bendiciones del día para ti», y uno entona alegremente «que la alegría de Nurgle te acompañe en esta hermosa mañana». Reconozco esa voz. Es Josh, un hombre mayor, delgado como un esqueleto pero enérgico hasta un punto inquietante. Es uno de los verdaderos creyentes, siempre sonriendo con los labios agrietados, encantado de compartir la última bendición. Adopto un tono animado. «Y contigo, Josh. Otro día glorioso en el jardín, ¿eh?» Él sonríe aún más por mi elección de palabras. ¿Jardín? Les encanta llamar así a la colmena ahora. Oh, sí, sin duda. El abuelo nos cuida a todos, dice Josh, apoyando un palo sobre el hombro. Tenemos una cosecha fresca en la tina 6, que se ve muy bien, ya verás. Alabado sea Nurgle. Asiento, fingiendo entusiasmo. No puedo esperar. Con eso voy hacia la zona de casilleros para guardar unas cuantas cosas personales. Nuestros casilleros son jaulas de malla metálica. Dejo mi jarra de lata y el trapo que traje, y me dirijo a mi puesto asignado. Trabajo principalmente en las tinas 6 a 9. Cada una contiene miles de litros de lodo nutritivo sembrado con algas y diversas cepas fúngicas. Mi trabajo consiste en ayudar a que crezca, y luego cosecharlo en el momento adecuado. Es laborioso pero sencillo. Remover la mezcla, ajustar los nutrientes, básicamente añadir cantidades medidas de desechos provenientes de las fosas de la ciudad, irónicamente y retirar las capas de crecimiento maduro. Me pongo un delantal grueso de goma, una de las pocas piezas de protección que aún mantenemos. Sin él, el lodo ácido acabaría perforando mi ropa y mi piel,
Muchos llevamos delantales en distintos estados de desgaste. El mío tiene un agujero quemado en el borde, recuerdo de una salpicadura de él la semana pasada. Me lo ajusto, me pongo guantes gruesos y agarro mi vara de mezcla. Una larga barra metálica con perforaciones en un extremo. La tina 6 está, efectivamente, vigorosa, tal como dijo Josh. Una floración de algas fibrosas y hongos moteados flota en la superficie del caldo gris parduzco. Subo una pequeña escalera hasta el borde y me asomo. Toda la superficie ondula lentamente, viva de microorganismos. Algunas zonas brillan débilmente, colonias bioluminiscentes que apreciamos especialmente, pues su luz indica que la cultura prospera. Afirmo los pies y empiezo a remover, hundiendo la vara y girando la mezcla en un círculo amplio. Esto airea la cultura y evita que se apelmace demasiado. Mientras trabajo, mis pensamientos se deslizan hacia la monotonía familiar del esfuerzo físico. Hay consuelo en tener una rutina, incluso una tan grotesca como esta. En cierto modo, no es tan distinto de remover enormes ollas de sopa, excepto que nuestra sopa es biomasa cruda. Esta masa viscosa, una vez procesada y secada, será la base de nuestras raciones. Recuerdo mi primer día en esta planta, hace meses, o quizá años. El tiempo se vuelve borroso. Me repugnaba todo. La visión, el olor, la idea de que comeríamos esto. Ahora apenas siento esa repulsión. Nos adaptamos. Los seres humanos pueden adaptarse a casi cualquier cosa dada suficiente constancia. Una verdad oscura que el dios de la plaga conoce y aprovecha a la perfección. A unos metros escucho risas húmedas y gorgoteantes que podrían confundirse con ahogos. Alzo la vista. 2 compañeros trabajan en la tina 7. Una es Mara, una mujer fornida cuyo cabello cae en mechones. Está sacando algas con un colador. El otro es Gerald, un muchacho larguirucho cuya piel, por desgracia, se le desprende en algunos lugares. Él envuelve esas zonas con vendas para no contaminar demasiado las cubas. Ambos se ríen de algo. Mara levanta una masa fibrosa de algas del tanque y finge que es una bufanda lujosa alrededor de su cuello, batiendo las pestañas de forma cómica. Gerald se dobla en una carcajada ronca. «¿Cómo me veo?», nos grita Mara desde cerca, posando con aquella baba verde negruzca colgando de sus hombros. Es absurdo, y de manera extraña, momentos así me recuerdan a los viejos tiempos, cuando los trabajadores bromeaban para romper la monotonía. El humor macabro prosperaba incluso bajo el dominio imperial. Eso no ha cambiado, solo se ha vuelto más oscuro. Me descubro sonriendo. Una sonrisa genuina esta vez, y le respondo con voz ronca. Deslumbrante. Es lo último en las casas de moda de la aguja. Un par de personas que escuchan cerca sueltan una risita. Mara me guiña un ojo y arroja las algas a un contenedor. Al hacerlo, una nube de esporas se eleva del montón, y ella estornuda con fuerza. El estornudo se convierte en un ataque de tos que casi la hace doblarse, apoyándose en el borde de la cuba. Preocupado, dejo de remover. Una tos así a veces significa algo grave, el inicio de una nueva plaga, o que el cuerpo por fin está fallando. ¿Estás bien, Mara?, pregunto. Ella levanta una mano mientras sigue tosiendo, pero asiente. Gerald le da unas palmadas en la espalda. Un gesto arriesgado. Nunca se sabe qué puedes contagiar incluso entre amigos, aunque a estas alturas probablemente compartimos todo. Tras un momento, escupe un amasijo de pus al suelo y se incorpora, jadeando. Estoy bien, logra decir entre respiraciones. Solo una espora particularmente entusiasta que me entró por la nariz. Se limpia la boca y, para mi sorpresa, vuelve a reír, aunque más débilmente. ¿Ves? El abuelo me está recordando que no desperdicie la cosecha jugando con ella.
Gerald suelta una carcajada y vuelve a espumar la superficie. Sacudo la cabeza y retomo mis movimientos de mezcla, reflexivo. La resistencia de Mara, como la de muchos aquí, aún me sorprende. Por derecho, la mujer debería estar en una sala de Medicae, convaleciente de la cantidad de enfermedades que lleva encima. Pero, por supuesto, ya no existen esas salas. Y los dones de Nurgle la mantienen, como a tantos otros, de pie. Tosera hasta vomitar, y luego se enderezará para volver al trabajo. Perseverancia y supervivencia. Irónicamente, exactamente lo que el Imperio siempre predicó, solo con otro tono. A menudo reflexiono sobre esto mientras trabajo. Cómo la tiranía del dios de la plaga refleja en algunos sentidos la del Imperio, pero con el rostro opuesto. El emperador exigía que trabajáramos y nos sacrificáramos con una disciplina severa y sin perdón, prometiendo protección y una salvación distante. Nurgle nos invita a trabajar y sufrir con una sonrisa grotesca, prometiendo consuelo en el sufrimiento y una forma extraña de inmortalidad. La presión por producir sigue ahí, pero la amenaza del castigo ha cambiado. Bajo el Administratum, si nuestra producción de algas caía, nos reducían las raciones o nos enviaban a un destacamento penal. Bajo el culto de la plaga, si flojeamos, quizás seremos bendecidos con una aflicción motivadora, como un nido de gusanos devoradores de carne en el vientre para obligarnos a movernos más rápido. O quizás supongan que estamos perdiendo la fe y nos marquen para una conversión en Poxwalker. El miedo sigue siendo un motivador. Solo cambió el método. Perdido en mis pensamientos, continúo removiendo hasta que la mezcla de la cuba queda espumosa y uniforme. Luego bajo y empiezo a revisar una serie de tuberías y válvulas en un costado. Estas traen nutrientes desde los tanques de decantación y expulsan porciones pequeñas de la mezcla hacia la cámara de secado adyacente. Giro una rueda de válvula. Está atascada, endurecida por depósitos de sal. Haciendo fuerza con todo el cuerpo, empujo hasta que finalmente cede, dejando caer un chorro de lodo marrón por un conducto. La maquinaria aquí es antiquísima y mal mantenida, ahora que los tecnosacerdotes han sido reemplazados por unos pocos técnicos del culto, de dedos grasientos. Pero hacen lo suficiente para mantenerlo todo funcionando, parchando con saliva, a veces literal y con una plegaria a Nurgle, en vez de al Omnisaya. Nuestro único superviviente del Mechanicus, el tecnosacerdote Halt, que ahora se hace llamar Halt el reparador de Carneja, ha abrazado la nueva realidad por completo. A veces deambula por aquí susurrando letanías de decadencia a las máquinas. No lo he visto hoy, pero espero su figura rechinante en cualquier momento. Antes era un cyborg, revestido de rojo. Ahora está cubierto de musgo y pedazos de piel humana, y sus brazos servo están reemplazados o reforzados por tentáculos. Dice que los espíritus de las máquinas agradecen la libertad de oxidarse y pudrirse que él les concede. Sospecho que lo único que hace que algo siga funcionando es que las energías disformes de Nurgle animan perversamente incluso los sistemas rotos. Mientras pienso en ello, un súbito cuerno estridente me sobresalta. Una nota profunda de bronce resuena por la fábrica, seguida por una segunda y una tercera en sucesión lenta. Reconozco el patrón, la señal del descanso de mitad de jornada. En el Imperio esto habría sido un silbato agudo o una alarma puntual a las 4 o 6 horas de turno. Aquí, el horario es más flexible, como si a nadie le preocupara demasiado la puntualidad. Hoy parece sonar un poco antes, pero no me quejaré. Dejo a un lado el palo de mezcla, me limpio las manos llenas de algas y me dirijo al centro de la instalación, donde suelen repartir el almuerzo. Hay un claro con unos bancos hechos de tablones viejos colocados sobre tuberías oxidadas. Ya se forma una fila frente a un tambor de promecium reutilizado que sirve como caldero de sopa. 2 trabajadores sirven a cada persona, llenando cuencos y tazas. El olor que sale del tambor es, de hecho, un poco atractivo. Significa alimento. Nuestras comidas rara vez son agradables, pero siempre necesarias,
Mi estómago se encoge, recordándome el hambre. Me uno a la fila. Delante de mí, un hombre mayor casi se desploma, y su vecino tiene que sostenerlo. El anciano murmura un gracias, frotando un vendaje en el cuello. La gente está cansada, pero también hay un murmullo constante en la fila, fragmentos de conversación como en cualquier hora de comida en un trabajo normal. Oigo pedazos. Ya se extendió al otro brazo, pero está orgullosa como una Grox. No he vomitado bien en días. Creo que ya me estoy adaptando a este. Y así. Conversación casual sobre síntomas y enfermedades, del mismo modo en que antes se hablaba del clima o se quejaban del jefe. Está casi por tocarme. Saco mi cuenco de hojalata abollado de debajo del delantal. Alguna vez fue metal brillante, pero ahora está cubierto de una pátina imposible de restregar. Una de las servidoras me reconoce y asiente con amabilidad. No recuerdo su nombre. No somos cercanos, pero ella reconoce las caras. Tiene un enorme bocio en la mejilla izquierda que tiembla con cada movimiento. Come, cariño, dice con calidez mientras sirve una pasta espesa en mi cuenco. Le agradezco en voz baja. La ración de hoy parece lo de siempre. Una mezcla de nuestras algas cultivadas con algo más para añadir proteína. A veces es carne de Grox o almidón de cadáver de las procesadoras. En los primeros días aún quedaban barritas de ración de almidón de cadáver, pero hace tiempo que se acabaron. A nadie le molesta ahora que tenemos nutritivos alternativos. Me siento en un hueco del banco. La pasta es de un verde parduzco moteado con grumos blancos, quizá trozos de hongo o algún tipo de huevo de insecto. Mejor no preguntar. Está tibia, que es mejor que fría. La revuelvo con el dedo para mezclar un poco de aceite que flotó arriba. Luego empiezo a comer, usando los dedos porque las cucharas son un lujo, y el borde de mi cuenco está demasiado abollado para beber con elegancia. El sabor no es bueno, pero tampoco el peor. Un gusto fúngico, insípido, con un regusto cobrizo. He comido cosas peores. Recuerdo cuando estábamos bajo racionamiento estricto durante una guerra fuera del mundo y tuve que hervir mi cinturón de cuero para alimentarme. Comparado con aquello, esto es un manjar. En un banco frente a mí, Josh, el optimista, dirige una oración breve antes de comer. Lo veo con la cabeza inclinada, el vapor de su cuenco empañando sus gafas. Sí, aún lleva unas gafas antiguas, curiosamente limpias. Las mantiene impecables. Murmura agradecimientos a Nurgle por la comida, alabando cómo cada bocado nos fortalece para honrar mejor al Señor de la plaga. Algunos alrededor repiten, «Alabado sea Nurgle», y luego comen. La mayoría solo se centra en comer en silencio o conversando bajo. Las pausas de comida no son muy largas, aunque si alguien necesita más tiempo, ningún supervisor lo castigará mientras no peligren las cuotas. La idea de un horario estricto se ha diluido. Cuando las tormentas disformes hicieron que el día y la noche fueran conceptos dudosos, el tiempo mismo se volvió algo difuso. Hoy seguimos un ciclo de 24 horas por costumbre, pero si alguien necesita parar para vomitar o rezar, generalmente está permitido. Sigo masticando mientras escucho murmullos. Alguien detrás dice, «Oí que los rastreadores inmundos volvieron al sumidero inferior. Atraparon a 3 anoche». Otro responde, «3 lágrimas del emperador. Haremos un buen estofado». Ríen. Los rastreadores inmundos. Creo que se refieren a esas alimañas mutantes del tamaño de un mastín que se reproducen en los túneles de desagüe. A veces, grupos de caza bajan y atrapan algunos para carne. Asqueroso, pero proteína es proteína. Escuchar la frase «lágrimas del emperador» hace que me gire. Muchos aquí aún juran por el emperador por costumbre, aunque está técnicamente prohibido. Si un fanático lo oyera, podría reprenderlos. Pero por lo general, el habla común no se vigila con rigor, mientras no sea una herejía abierta contra Nurgle. Después de todo, fuimos ciudadanos imperiales durante generaciones. Los hábitos viejos no mueren rápido. El culto quería transformarnos gradualmente, y en su mayoría lo lograron. Pero fragmentos del pasado quedan,
tejidos en la vida diaria de formas que ni el nuevo orden erradica por completo. Recuerdo que bajo el Imperio, durante el almuerzo, nos quejábamos de los supervisores o del sabor de las raciones, nunca al alcance de un oficial. Ahora, irónicamente, tenemos más libertad para quejarnos siempre que no sea rebelión. Sin la autoridad central y omnipresente del administratum respirándonos encima, la vida laboral tiene un extraño aire más relajado. Claro, si cruzas el límite equivocado, desafiar abiertamente a un sacerdote de la plaga o criticar la generosidad de Nurgle, las consecuencias son impensables. Pero si solo flojeas un poco o mascullas una queja leve, a nadie le importa. La actitud es sorprendentemente relajada en medio del horror, como si toda la colmena hubiera dado un suspiro colectivo tras el apocalipsis inicial y dicho: bueno, estamos todos condenados y pudriéndonos, al menos relajémonos un poco. Termino mi cuenco usando un pedazo de pan horneado para limpiar los restos. El desperdicio es pecado ahora, más que antes. Hay que alimentar a nuestros pequeños parásitos internos. Pienso con humor oscuro. Sé que tengo gusanos dentro. A veces los siento moverse cuando tengo mucha hambre. Pero esos gusanos también son criaturas de Nurgle, parte de mi microecología, como dijo un erudito del culto. Somos verdaderamente ecosistemas ambulantes de plaga. Termino la comida. Me relamo los dedos y me quedo sentado un momento, dejando que el alimento se asiente. Mi mirada recorre el lugar, observando a los otros trabajadores. Algunos se ven un poco mejor que otros. Unos jóvenes con sarpullidos menores y apenas un par de forúnculos. Otros están en estados avanzados de descomposición, pero siguen trabajando. Aquella mujer junto a la columna, creo que murió hace una semana, y solo la mantiene en movimiento la infección. Veo los ojos ennegrecidos y la forma mecánica en que se mueve, probablemente un estado proto-poxwalker, y aún así está cargando cajas como todos. A nadie le importa. Aquí la muerte es un espectro, no un binario. Puedes estar al 50% muerto y seguir siendo un trabajador valioso. De repente, un alboroto. El choque de unos recipientes metálicos al caer, seguido de voces elevadas junto al caldero. Me giro. Parece que uno de los servidores se desplomó. Está en el suelo convulsionando, sus extremidades moviéndose de forma errática. Se forma un pequeño grupo de gente. Algunos se apartan con cautela, otros se acercan a ayudar. Distingo su rostro un segundo. Está retorcido de dolor, y sangre oscura sale de su boca y sus oídos. Podría ser un ataque epiléptico o algo peor. Algunos espectadores murmuran, y oigo a uno decir: podría ser el flujo rojo, refiriéndose a una de las plagas nuevas que circulan. El flujo rojo causa hemorragias repentinas. Casi de inmediato, una voz autoritaria resuena por encima de los murmullos. Atrás, denle espacio. Entre la multitud que se abre paso entra el supervisor Dragor, un oficial intermedio del culto que supervisa varios centros de trabajo, incluido este. Es un hombre alto y demacrado, o al menos lo fue alguna vez. Ahora tiene el vientre abultado por un crecimiento que podría ser algún familiar demoníaco parcialmente fusionado a su cuerpo. Lleva un uniforme hecho de retazos, parte mono de trabajo del Mechanicum descolorido, parte capa hecha con piel de un portador de plagas. Su tono autoritario contrasta con la informalidad que tuvimos hace instantes. Todos guardamos un breve silencio cuando se impone. Dragor se arrodilla junto al trabajador caído. El hombre en el suelo ha dejado de convulsionar y ahora yace alarmantemente quieto. Dragor presiona 2 dedos con garras sobre su cuello, buscando el pulso, supongo, y luego niega con la cabeza. Con una voz profunda, pero extrañamente suave, declara: nuestro hermano ha sido elegido para avanzar en el camino del abuelo Nurgle. Alegraos, pues renacerá en el jardín. Cae un silencio. Hemos oído esas palabras muchas veces. Es su forma de decir que alguien ha muerto por una plaga
y que probablemente se convertirá pronto en un Poxwalker o en un demonio. Los presentes inclinan la cabeza con respeto o fingida alegría. Yo hago lo mismo, escondiendo mi propia pena. El nombre del hombre era aquel. Lo recuerdo ahora. Había trabajado en el caldero durante meses. Era un tipo callado. Otro más que se va. El supervisor Dragor hace señas a 2 milicianos cercanos. También estaban almorzando, apoyados en una pared con su equipo. «Llevadlo al Sanctum Inferior», ordena Dragor. Ellos avanzan para levantar el cuerpo. Al hacerlo, uno golpea sin querer la gorra de Kell, que cae al suelo, y un mechón de cabello y cuero cabelludo se desprende junto con ella, pegado por dentro. La cabeza debajo está viscosa y casi calva, dejando ver parte del cráneo. Algunos en la multitud contienen un pequeño jadeo. Uno de los milicianos suelta una breve risa, como si le resultara oscuramente gracioso. En menos de medio minuto, el cadáver de Kell ya está siendo transportado fuera, dejando solo una mancha de sangre en el suelo. Dragor se pone de pie y nos observa. Sus ojos brillan de forma extraña, casi febril, pero su sonrisa es benigna. No os preocupéis, amigos. Seguid con vuestro buen trabajo. La partida del hermano Kell es una señal de la gracia del abuelo, un recordatorio de nuestro lugar en el ciclo. Él nutrirá nueva vida. Dragor moja sus dedos en la sangre que quedó en el suelo y lanza unas gotas hacia los presentes más cercanos. Una bendición, entona. Yo me agacho un poco, fuera del alcance, por suerte. Una gota cae sobre el delantal de Mara. Ella la toca con reverencia, como si la honrara. «Alabado sea Nurgle», murmuran algunos obedientemente. Con eso, Dragor se marcha, satisfecho de que el orden se mantiene. Él y los otros cargan el cuerpo por una puerta lateral, seguramente rumbo al Sanctum Inferior, que sé que es la forma en que llamamos a las fosas de cadáveres bajo la fábrica. Desde allí, dependiendo de cómo reaccione el cuerpo, que él terminará compostado para convertirse en fertilizante para nuestras cubas, o, si Nurgal lo quiere, resurgirá como otro Poxwalker, o, en el caso más raro, contribuirá al nacimiento de un demonio menor. Los sacerdotes celebrarían eso. Me estremezco y aparto esos pensamientos. El almuerzo ha terminado. Prácticamente. La gente se dispersa para volver a sus puestos un poco más apagada. Regreso a la cuba 6 con el corazón más pesado. Me agradaba aquel. En secreto, hago un rápido y silencioso deseo. Emperador, guía tu alma, Kell, lejos de este destino infernal. Es un reflejo. Aunque sé que cualquier alma reclamada por Nurgal probablemente ya esté más allá del alcance del emperador. Aún así, me hace sentir un poco mejor. De vuelta al trabajo. Subo la escalera de nuevo para revisar la consistencia de la cuba tras el descanso. Las horas pasan mientras caigo en la rutina. Revolver esto, añadir aquello. Retirar capas de crecimiento y llevarlas a los estantes de secado. El trabajo agota mi cuerpo enfermo, pero es un agotamiento familiar. Mi mente divaga mientras mis brazos se mueven automáticamente. En un momento de la media tarde, noto que mi visión se distorsiona más de lo habitual. Una oleada de mareo me golpea. Me detengo, apoyándome en el borde de la cuba, respirando profundamente. A través del borroso movimiento, veo puntitos danzando. No, solo son los mosquitos y mosquillas que viven alrededor de las cubas. Cierro los ojos un instante. Tranquilo. Quizá me levanté muy rápido. O tal vez el almuerzo no me cayó bien. Sé que una docena de dolencias menores me recorren en cualquier momento, brotando y remitiendo. Podría estar llegando una fiebre. Saco del bolsillo un pequeño frasco. Es algo que preparé yo mismo. Una tintura amarga hecha de extractos de hongos, irónicamente enseñada por uno de los médicos del culto. No cura nada. Nunca permitirían eso,
pero ayuda a que la cabeza se me aclare un poco. Lo descorcho y tomo un trago. Arde al bajar, pero mi visión vuelve a enfocarse poco a poco. Crisis evitada por ahora. No puedo darme el lujo de desmayarme en el trabajo. Además del peligro obvio, llamaría la atención. Y, altruista o no, no quiero cargar a mis compañeros. Sigo. El tiempo fluye de manera extraña aquí abajo. No hay ventanas que marquen la caída del sol. Pero por el dolor de mi espalda y la cantidad de veces que he removido cada cuba, calculo que la jornada está por terminar. Y, en efecto, eventualmente suena un segundo cuerno. El final oficial del turno. Un día más de labor en el jardín. El eco del cuerno se desvanece y una fatiga mezclada con alivio se posa sobre todos nosotros. Empezamos a limpiar. Rastrillos y pértigas a un lado, contenedores de cosecha tapados. Una de las tareas es esparcir una capa de vísceras frescas en las cubas para que los organismos tengan algo que consumir durante la noche. Gerald está vaciando cubos de lo que parecen entrañas trituradas y fragmentos óseos en la cuba 8, tarareando un himno desafinado. Yo cubro la cuba 6 con una tapa de malla para mantener a los bichos grandes fuera. Mientras lavamos las herramientas y colgamos los delantales, la conversación vuelve a fluir, esta vez sobre lo que nos espera por la noche. Muchos asistirán a alguna actividad comunal o ritual programado, o simplemente irán a casa a descansar. Escucho a algunos hacer planes. ¿Vas al lanceo a la 7ª campanada? No, esta noche no. No le toca a mi bloque. Creo que solo dormiré. Voy a pasar por el pequeño santuario en la Plaza de los Gusanos. Quiero oír el canto del anochecer. Dicen que la hermana Leza hablará. Siempre inspira. Y así sucesivamente. Personalmente no tengo intención de asistir a nada que no sea absolutamente obligatorio. Mi plan, ir a casa, soportar lo que deba, y quizá tener un momento de paz. Pero sé que probablemente tendré que mostrar la cara en el santuario local para el pase de lista nocturno. Es costumbre. Saltárselo genera preguntas, a menos que estés demasiado enfermo para mantenerte en pie. Y si estás tan enfermo, los portadores de la plaga podrían arrastrarte fuera. Intercambio unas palabras con Josh al retirarnos. Aún está animado a pesar de la tos que lo sacude cada pocos minutos. Mañana es día alto. Me recuerda, con los ojos brillantes, el Festival de los 3 Sietes. Ah, sí, recuerdo algo al respecto. El número sagrado de Nurgle es el 7. Suelen celebrar un festival cada 7 semanas o algo así, triplemente bendito o alguna superstición numérica. Por supuesto, lo espero con ansias. Miento con suavidad. Los festivales suelen significar más trabajo, normalmente en preparación y limpieza, además de exhibiciones exageradas de devoción, pero lo soportaré. Josh me da una palmada amistosa en el brazo. Su mano enguantada deja una ligera mancha viscosa en mi manga, pero es normal. Descansa bien esta noche, hermano. Que tus sueños estén llenos de la sabiduría del abuelo. Y los tuyos también. Respondo educadamente. Ojalá no. La última vez que soñé con el jardín de Nurgle, me desperté gritando por dentro. Nos separamos fuera de la fábrica. El cambio de turno inunda las calles con trabajadores exhaustos de varias plantas. El ritmo diario fluye, cuerpos moviéndose hacia sus hogares en las horas del crepúsculo. Crepúsculo. Uso el término con libertad. Hay un leve oscurecimiento de la luz enfermiza siempre presente, señal de que los circuitos lumínicos de la colmena pasan al modo nocturno, y quizá afuera el sol cae tras las nubes contaminadas. Una brisa más fresca, si puede llamarse así, cruza las avenidas, trayendo consigo la mezcla acre de olores nocturnos, fuegos de cocina, sudor y la omnipresente podredumbre. Me abro paso entre la multitud, manteniendo la cabeza baja pero los oídos atentos. A esta hora, la gente está un poco más relajada y conversadora. Paso junto a un mercado improvisado que ha surgido en una calle del sector Jave. Los vendedores extienden telas en el suelo mostrando sus mercancías, frutas mutantes, algunas aún retorciéndose con gusanos, retazos de tela medio limpia, brebajes caseros en botellas reutilizadas.
Un puesto incluso exhibe lo que parecen libros, seguramente los desvaríos de algún escriba del culto copiados a mano, o tal vez textos imperiales antiguos que escaparon a ser usados como yesca, papel higiénico o lectura prohibida. Un pequeño grupo se reúne alrededor de un hombre que remueve una olla con algo aromático, quizá un caldo de carne especiado hecho con alimañas del sumidero. La fila no es larga. Si tuviera monedas o algo para intercambiar, y apetito, quizá me daría el gusto, pues huele mucho mejor que la comida de la cantina. Pero no llevo nada de valor y estoy demasiado cansado para desviarme. Esquivo a un poxwalker tambaleante que ha logrado subir hasta aquí. Su presencia provoca molestia, pero no pánico. La criatura, que alguna vez fue humana, ahora es un zombi plagado, con piel moteada y ojos vacíos que emiten un resplandor. Se tambalea sin rumbo. Algunas personas lo empujan con palos para apartarlo. Gime suavemente, tal vez reconociendo el calor de la multitud, pero demasiado oído para atacar a menos que alguien se acerque demasiado. La táctica aceptada es evitarlo y dirigirlo como si fuera un animal extraviado. Finalmente se pierde por un callejón, persiguiendo un sonido que ninguno de nosotros puede oír. Todos le damos un amplio margen. Una madre cubre los ojos de su pequeña mientras pasa. Capto un fragmento de sus palabras. Por eso decimos nuestras oraciones y tomamos nuestra medicina, para no terminar como ese pobre alma. La niña asiente con solemnidad. La escena es casi doméstica. Una madre protegiendo a su hija de algo terrible y a la vez enseñándole una lección moral. La vida y la crianza, retorcidas pero reconocibles, continúan bajo el dominio de Nurgle. La presencia de un poxwalker suelto aquí arriba revela los peligros de la estabilidad de nuestra sociedad. Por lo general, los poxwalkers están confinados en el subcolmena o se usan de forma controlada, pero uno o dos siempre se escapan. Son recordatorios vivientes de lo que pasa si uno se rinde por completo a la desesperación o a la infección sin control. Algunos dicen que si pierdes toda esperanza, la maldición de Nurgle puede apoderarse de tu mente y transformarte. Quizás sea cierto. Yo puedo creerlo. Rendirte es muerte aquí. La muerte literal del ser. Tras unos 30 minutos caminando con un ligero cojeo, porque mi rodilla vuelve a agarrotarse, llego al complejo de Havelock donde vivo. El bloque es esencialmente una enorme pila de apartamentos construidos en una cuadrícula hexagonal alrededor de un patio central que abarca varios niveles. Entro por un arco que solía tener una reja de seguridad. Ahora está siempre abierto. La reja fue arrancada y derretida como chatarra hace mucho. De inmediato, oigo los sonidos de mis vecinos y residentes del bloque resonando desde el patio. Bebés llorando, discusiones, risas, tos. Mucha tos y en algún lugar un fonógrafo viejo reproduce una melodía discordante, una marcha imperial reutilizada con letras diferentes sobre las bendiciones del padre Nurgle. Creo haberla escuchado antes. Decido cruzar el patio antes de subir a mi unidad. El espacio central es un área abierta bajo el enorme techo de la colmena, atravesada por tuberías y cuerdas de ropa. Se ha vuelto una especie de sala común del bloque. Algunas pequeñas hogueras arden quemando basura para dar calor y cocinar. Cerca de una de ellas, un grupo de niños patea una pelota deformada. En realidad, parece un montón de trapos cosidos, quizá rellenos de paja. Ríen y juegan, ajenos a la penumbra general. Reduzco el paso para no atravesar su juego. Un niño, mocoso y de unos 7 u 8 años, casi choca conmigo persiguiendo la pelota. «Con cuidado», le digo, agarrando su hombro para estabilizarlo. Él me mira con ojos muy abiertos que brillan dorados bajo el fuego. Noto que uno de ellos tiene una película lechosa. Probablemente esté medio ciego. Pobre crío, pero sonríe. «Perdón, señor», dice alegre, y sale corriendo de nuevo. Lo observo reunirse con la pandilla, gritando de emoción. Los niños. Si algo me rompe el corazón, es verlos aquí,
creciendo creyendo que esto es normal y que es lo único que existe. Cerca, en un banco que quizá alguna vez fue parte de un santuario imperial, aún tiene un bajorrelieve de un águila en un costado, profanado. Un par de ancianos se sienta envuelto en mantas raídas. Parecen estar rezando en silencio, o quizás simplemente descansando. Uno de ellos se balancea ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Me pregunto si recuerdan el pasado mejor que la mayoría. Al fin y al cabo, sobrevivieron a la conversión de este mundo. Sus rostros están tan llenos de arrugas y marcas pustulosas que es imposible adivinar su edad. Podrían tener 60. Podrían tener 160, dada la longevidad antinatural que algunos seguidores obtienen. Al cruzar el patio, asiento con la cabeza a una vecina, Ellen, que está en el nivel del suelo removiendo algo en una olla sobre el fuego. Es una mujer de mediana edad a la que le falta un brazo por una herida de hace mucho tiempo. Creo que incluso de antes del caos. Es de las afortunadas cuyas dolencias son mayormente físicas. Aparte de un sarpullido perpetuo en la piel, está en bastante buen estado. Vive a un par de puertas de la mía y, en ocasiones, me ha ofrecido algo de comida sobrante o ayudado a remendar ropa. Un alma amable, algo raro en este pozo. A cambio, yo la he ayudado con cargas pesadas de vez en cuando. No es una fanática. Mantiene la cabeza baja como yo. Quizá por eso nos llevamos bien en un entendimiento silencioso. Buenas tardes, Ellen. Saludo al acercarme. Ella levanta la vista de su olla y sonríe con una mueca torcida. Buenas tardes. ¿Cómo fue el turno? Oh, lo de siempre, perdimos a uno hoy. No especifico quién, no hace falta. La muerte es común, aunque veo un destello de tristeza en sus ojos. Probablemente se pregunte si era alguien que conocía. Ah, el abuelo llama. Dice en un tono cuidadosamente neutro, una frase común que puede sonar como aceptación devota o simplemente como un eufemismo. Lo siento, murmuro mientras me agacho un momento junto al fuego para calentar las manos. Están rígidas y frías tras el trabajo en las cubas, ahora que la humedad y el frío nocturno empiezan a asentarse. ¿Qué estás cocinando? Pregunto con ligereza mientras olfateo el aire. Percibo un aroma graso con un toque de putrefacción, probablemente caldo de huesos de algo. Ellen remueve su estofado. Algunos trozos de rastreador que conseguí por intercambio. Le añadí hongos y unas hierbas. Debería estar listo pronto. Puedes tomar un cuenco si quieres. Mi estómago sigue lo suficientemente lleno, pero es de buena educación aceptar un poco si se ofrece. Tal vez un cuenco pequeño, digo, si no es molestia. Ella suelta una risita suave. Ninguna molestia. Mejor comido que dejado a echarse a perder. Te pondrá pelo en el pecho. La frase resulta casi cómica ahora, considerando que muchos de nosotros tenemos crecimientos capilares extraños debido a las enfermedades. Voy a buscar un pequeño vaso de hojalata de una pila común y ella sirve algo del caldo dentro. El líquido es oscuro y grasoso, con una película brillante arriba. Unos cuantos trozos indeterminados flotan en él. Sorbo con cuidado. Está hirviendo y extremadamente salado, pero sabroso. Siento cómo el calor se esparce por mi vientre. Gracias. Compartimos un momento tranquilo junto al fuego. A nuestro alrededor otros se preparan para descansar o para iniciar las devociones nocturnas. Al otro lado del patio veo a un grupo de fanáticos reunirse. Llevan ropas ceremoniales, capas con capucha adornadas con rostros de portadores de plaga cosidos y viejos íconos oxidados. Probablemente se dirigen a unirse a una procesión más grande en algún sitio. Mejor que se vayan. Prefiero que practiquen su fervor lejos de nuestro bloque esta noche. Con ellos fuera, el bloque queda mayormente en manos de los menos fanáticos, como Ellen y yo, que hacemos solo lo necesario. ¿Cómo está tu pierna? Pregunta Ellen en voz baja, señalando con la cuchara mi rodilla rígida, sabiendo que me molesta. Me encojo de hombros. Ni peor ni mejor, todavía tengo ese maldito forúnculo en la articulación, puedo caminar. No menciono que a veces temo que la infección llegue al hueso algún día.
Ella asiente. Si necesitas otra cataplasma, me queda un poco de ese moho que adormece el dolor. Gracias. Quizá lo acepte luego. Son estos pequeños intercambios humanos, vecinos ayudándose unos a otros, los que persisten incluso ahora. Bajo el gobierno imperial también teníamos comunidad. Tal vez más temerosa y todos cansados, pero aún así, la gente se ayudaba en pequeñas cosas. Eso no ha muerto. De hecho, en cierto modo, la necesidad de sobrevivir aquí ha hecho que los lazos comunitarios sean más extraños y a veces más fuertes. Compartimos todo, incluso nuestras enfermedades. Eso fomenta una camaradería sombría. Tras terminar el caldo, agradezco a Ellen. La campana del santuario sonará en unos minutos. Me recuerda. Asiento. Allí estaré. Suspirando por dentro, me despido y subo las escaleras hacia el nivel del santuario. Según la costumbre local, cada bloque de hábitat tiene un pequeño santuario en lo que antes quizá fue una capilla imperial o un salón comunal. Ahora está reutilizado para la congregación nocturna. La asistencia no es estrictamente obligatoria, pero la ausencia se nota. Los sacerdotes de la plaga enseñaron que reunirse cada noche para mostrar devoción mantiene fluyendo los dones de Nurgle y evita los peores brotes de enfermedad. Un conveniente chantaje espiritual que la mayoría respeta. Y también está la verdad de que ser visto allí significa ser un ciudadano leal. No puedo permitirme no ser visto. Llego a mi piso y entro en mi unidad solo un momento para dejar mi ropa de trabajo y buscar una camisa ligeramente más limpia para el santuario. Apariencias, apariencias. Mi hub es diminuto, una sola habitación, así que no tardo en encontrar la prenda arrugada que pasa por mi túnica buena. Básicamente una menos manchada de algas y más manchada de humo. Mejor que nada. También aprovecho para comprobar que mi icono del emperador sigue seguro donde lo escondí. Sí, ese pequeño consuelo me calma. Salgo y me uno a los demás que avanzan hacia el santuario al final del pasillo. El santuario ocupa lo que antes era una capilla modesta del culto imperial, transformada a conciencia. El aquila sobre la puerta fue cincelado y sustituido por un tosco relieve del símbolo de Nurgle, tallado en el rock crit. Dentro, las bancas han sido retiradas. Ahora estamos de pie o de rodillas sobre el suelo viscoso, y el altar ha sido reemplazado por un enorme caldero incrustado en un estrado. El caldero es un elemento central del culto a Nurgle, representación de su repugnante mezcla de vida y decadencia. Este se mantiene siempre hirviendo con una mezcla de inmundicia sagrada. Cada día, los asistentes arrojan muestras de la putrefacción del día. Pus, sangre, recortes, incluso extremidades enfermas amputadas. Todo como ofrenda al Señor de la plaga. La mezcla burbujea con vida antinatural, estallando a veces con esporas o con la aparición fugaz de un pequeño demonio elemental entre la espuma. Huele horrible, pero es un hedor santo. Tomo mi lugar entre la multitud reunida. Quizá 50 o 60 de nosotros abarrotamos el santuario esta noche. Velas verdes y tenues, hechas de sebo y quién sabe qué más, proyectan una luz irregular que hace parecer que los murales descascarados de las paredes se mueven. Esos murales alguna vez representaron santos o victorias imperiales. Ahora han sido profanados y sobrepintados con escenas del jardín de Nurgle, árboles de plaga floreciendo, diablillos retozando en ríos de bilis, figuras humanas sonriendo mientras se funden con la tierra. Arte burdo, pero propaganda eficaz. Al frente, preside la hermana Martha. Antes fue predicadora laica del credo imperial. Cuando llegó el cambio, se convirtió, o se corrompió temprano y por completo. Ahora es la guía del culto de nuestro bloque. Una mujer encorvada, de cabello blanco y alborotado, con medio rostro consumido por una úlcera enorme, una figura inquietante. Pero su voz es tan suave como la de una abuela amable. Ese es su don, hacer que todo esto parezca reconfortante. Hijos de Nurgle, comienza, abriendo los brazos. Para ellos todos somos hijos, pues Nurgle es padre o abuelo de todos, sin importar la edad. Bienvenidos, vengan,
Acérquense. No teman el contacto de su vecino. Somos uno en el abrazo del abuelo. Nos apretamos un poco más. Siento la manga costrosa de alguien rozarme. A mi otro lado, una tos húmeda rocía mi brazo con diminutas gotas. Contengo el instinto de apartarme. En cambio, me uno al resto en la respuesta. Alabanzas al abuelo que nos reúne. Marta sonríe beatíficamente. Su único ojo bueno brilla en la luz de las velas. El otro está cubierto por un forúnculo que lo ha devorado por completo. ¿Cómo os ha ido hoy? ¿Habéis sentido sus bendiciones sobre vosotros? Un coro desgarrado responde. Sí, hermana, las hemos sentido. Sus dones son abundantes. Un hombre levanta su brazo vendado. Caí enfermo por la mañana, pero al mediodía ya no sentía dolor. De verdad, su mano estuvo sobre mí. Otra mujer interviene. Mi pequeña sobrevivió a la fiebre anoche. El abuelo le dio fuerzas. Estos testimonios son comunes. La gente comparte cómo sufrió y resistió, adjudicando todo a la gracia de Nurgle. Refuerza la aceptación colectiva de la miseria. Yo suelo asentir sin añadir nada. Si me preguntaran diría algo genérico como: la tos me molestó, pero seguí adelante. Alabado sea Nurgle. Pero rara vez es necesario hablar de manera individual. La hermana Marta sigue con una humilía suave. Mientras la escucho, noto cómo retuerce conceptos que antes pertenecían a la fe imperial para adaptarlos a Nurgle. Habla de cuidar unos de otros, de compartir fuerzas y enfermedades porque eso nos acerca. Habla de cómo la esperanza se encuentra en la rendición. Rendir el miedo, aceptar el destino. Recuerda a todos que nadie está solo mientras confíe en el plan del dios de la plaga. Mirad cómo nuestra comunidad prospera pese a todo lo que nos asedia. Entonó. ¿Qué poder nos sostiene? ¿No es el amor? El amor del abuelo Nurgle. El amor más sincero, incondicional, que acepta incluso lo peor de nosotros. Hace un gesto hacia una figura a su lado. No la había notado al principio, pero hay una gran silueta detrás del caldero. Cuando se mueve hacia la luz, contengo un escalofrío. Es uno de los bendecidos caminantes de la peste, término elegante para evitar decir zombi de la plaga. Y este es particularmente horrible. Sus ojos se han podrido, reemplazados por un paquete de gusanos retorciéndose. Sus extremidades están hinchadas y ennegrecidas, las uñas convertidas en garras. Permanece inmóvil, como una marioneta inactiva. Este hermano, dice Marta, posando la mano en su brazo supurante sin pizca de miedo. Incluso en la no muerte, es amado. Sigue sirviendo como ejemplo del mayor don del abuelo. La libertad. Libertad de preocuparse. Libertad del dolor. Vida eterna en la decadencia. Es nuestra familia, y lo apreciamos. Veo a algunas personas asentir con reverencia. Incluso hay quienes lloran conmovidos por la ternura de la hermana hacia el monstruo. Para mí, la escena es terrorífica, un recordatorio de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a ser. Pero inclino la cabeza, ocultando mi repulsión, fingiendo compartir el sentimiento. Así, concluye Marta, aceptamos todo lo que se nos da. Agradecemos al abuelo por las pruebas y los dones por igual. Luego dirige una oración de llamada y respuesta que todos conocemos de memoria. Ella canta: aunque nuestra carne se pudra, nuestro espíritu se renueva. Respondemos: cuando la desesperación susurra. El abuelo nos consuela en la enfermedad y en la salud. Somos uno en la decadencia. Continúa un rato, cada línea alabando la resistencia, la comunidad y la belleza de la putrefacción. Mi parte sarcástica nota que es casi como unos votos matrimoniales retorcidos. Prácticamente nos han casado con la plaga. Tras la oración viene el ritual de bendición. 2 acólitos,
jóvenes devotos, una chica adolescente con llagas abiertas en el cuero cabelludo y un muchacho con una sonrisa permanente tallada como una lesión retiran la pesada tapa del caldero. Una nube de vapor nauseabunda sale disparada. Incluso los devotos retroceden medio paso cuando el hedor los golpea. Huele a putrefacción y especias, como un curry hecho con un animal atropellado y dejado al sol. La hermana Martha toma un cucharón grande y remueve el espeso caldo. Choca contra huesos u otras partes sólidas. Luego llena un pequeño cáliz con aquel lodo marrón, retorciéndose con vida microbiana. Uno por uno debemos avanzar y participar. Algunos solo lo tocan contra la parte del cuerpo que les duele. Una cabeza dolorida, un vientre hinchado. Otros, más piadosos o necesitados, beben un sorbo para obtener favor. Yo siempre opto por lo primero. Beber no es estrictamente obligatorio para los laicos, por suerte. Mientras mi turno se acerca, el estómago se me encoge de repugnancia y ansiedad, como siempre. Mantengo una sonrisa calmada. La mujer delante de mí llora al acercarse a Martha. Lágrimas de alegría o locura, no lo sé. Gracias, abuelo, por elegirme. Solloza. Se remanga, mostrando una herida gangrenosa que evidentemente piensa sumergir en el caldero para curar corrupción con más corrupción. Martha asiente amablemente y la ayuda a sostener el brazo mientras lo hunde por un momento. La mujer jadea, en éxtasis o dolor o ambos. Cuando retira el brazo, trozos de algo quedan pegados a la carne podrida. Se aparta temblando, sonriendo entre lágrimas. Ahora me toca. Subo al estrado. El calor del caldero es casi una fuerza física, y el olor aquí es insoportable. La hermana Martha me conoce por mi nombre. Hermano Calen, me saluda. Un nombre común que les di. Hace tiempo que no uso mi nombre real. Recibe la bendición del abuelo. Asiento con respeto, con gratitud. Respondo en voz baja. Extiendo las manos. Normalmente, dejo que solo me unte un poco en las palmas o en la frente, pero esta vez parece observarme con detenimiento. Me preocupo. Estaré pareciendo insincero, pero su rostro a medio desintegrar no revela nada fuera de lugar. Con una cucharita más pequeña, deja caer un poco de la mezcla pútrida sobre mis manos. Está caliente y arenosa, salpicada de no quiero saber qué. De inmediato siento picazón y ardor, como si estuviera viva, llena de bacterias que seguramente ya están entrando por los pequeños cortes de mi piel. Aprieto los dientes en un simulacro de sonrisa beatífica y froto mis manos, esparciendo la mugre como si me estuviera lavando con ella. La gracia del abuelo es mía, digo. La respuesta esperada. Martha da unas suaves palmadas en el dorso de mi mano. Un gesto rápido, pero al hacerlo me embadurna un poco más de esa sustancia en la muñeca. Algo llega a mi manga también, empapándola. Trago saliva. Maravilloso para dormir con ello después. Pero inclino la cabeza en señal de agradecimiento y sigo adelante. Cuando todos han sido bendecidos, la hermana Martha dirige una ronda más de cánticos, una alabanza final. Y entonces terminamos. Todo el asunto dura unos 15 minutos de oración y ritual. Corto, pero potente. Corto es bueno. Cualquier cosa más larga y temo que mi fachada podría resquebrajarse. Abandonamos el santuario. El silencio de la noche se ha sentado por completo en el sector. La gente murmura al retirarse, pero pronto quedará en silencio, salvo por los ruidos ambientales de la colmena. Me dirijo de inmediato a mi habitación para limpiarme la porquería de las manos antes de que engendre algo. No es que pueda evitar por completo infectarme. Probablemente ya he contraído algún nuevo bicho por ese contacto, pero al menos puedo evitar la incomodidad superficial. Tengo un trapo viejo que uso para este tipo de limpieza. Dentro de mi unidad, enciendo el culillo de una vela. Su luz débil ilumina la habitación única. Un catre, un cubo para las necesidades, un estante con un par de tazas astilladas, un jarro de agua y algunos trastos.
En una pared tengo un póster descolorido de Elostick. Lo conservo porque me recuerda a un vicio más normal que este infierno. En otra pared hay un símbolo de Norgel, pintado de forma tosca, que ya estaba allí cuando me mudé. No lo he rascado por miedo a que alguien se pregunte por qué. Me observa ahora, 3 círculos con forma de mosca burlándose. Suspiro e intento ignorarlo. Humedezco un paño con agua del jarro y froto mis manos y brazos con fuerza. El paño queda marrón y con un olor horrible, pero al menos retiro la mayor parte de los trozos gruesos de mi piel. Allí donde tocó queda un sarpullido rojizo, mi carne reaccionando a la potencia del caldero. Probablemente para la mañana será otra llaga más, una más para la colección. Finalmente me siento en el catre y me permito exhalar por completo. Ya está. El trabajo, la piedad forzada, al menos hasta que mañana comience el ciclo de nuevo. Este es mi pequeño momento de soledad. La rodilla me late con fiereza por el trabajo del día y por tanto caminar. Tomo el paño usado, lo doblo y lo presiono sobre la articulación inflamada. No da mucho alivio, pero es mejor que nada. En la penumbra, los únicos sonidos son mi respiración y el goteo distante del agua fuera de la puerta. Es en estos momentos cuando mi mente vaga peligrosamente hacia pensamientos que reprimo durante el día. Recuerdos de lo que fue la vida y los cálculos desesperanzados sobre el futuro. Me recuesto contra la pared fría, con las piernas extendidas sobre el catre, y dejo que llegue todo. Recuerdo haber sido un niño en esta misma colmena, o quizá en otra ciudad del planeta. Nos mudábamos mucho cuando era pequeño. Recuerdo un día de celebración imperial, el aniversario de alguna batalla. Creo que los gobernadores organizaron un desfile. Los niños agitábamos pequeñas banderas con el Aquila y desfilaba la PDF local. Ya había enfermedad entonces. Recuerdo toser incluso mientras animaba a los soldados, pero nada parecido a lo de ahora. La colmena estaba contaminada, sí. La vida era dura, sí, pero era una dureza normal. La clase de vida donde maldices a los recaudadores de impuestos, te quejas de que la colmena vecina tiene mejores cuotas de fábrica, ahorras para comprar un pequeño capricho de vez en cuando. Teníamos amores, rivalidades, sueños personales. Temíamos muchas cosas. El crimen, los árbitros, nuestros superiores, las levas lejanas para la guerra. Pero no temíamos que la realidad misma se retorciera en una pesadilla de la noche a la mañana. Y entonces llegó la invasión, si es que puede llamarse así. No fue como orcos asaltando las puertas ni tiránidos cubriendo el cielo. Fue insidioso, lento. Un susurro de un nuevo culto que prometía alivio. Un cargamento de grano que trajo una toxina. Una serie de plagas debilitándonos y sembrando pánico. Las autoridades se vieron sobrepasadas. Yo tendría unos 20 años. La peor época de mi vida. Esa transición. Vi vecinos despedazarse entre sí por un pedazo de pan. Vi a los agentes del orden disparar contra manifestantes infectados en la plaza. Y luego llegó la Guardia de la Muerte. Para cuando aparecieron, el planeta ya estaba medio roto por enfermedades y disturbios. El cielo se rasgó. Recuerdo la brecha disforme, una aurora verdosa y enfermiza en los cielos. Y de ella descendieron los Marines de plaga, como cuervos carroñeros sobre un festín. Y ya no quedaba mucha resistencia organizada. Nuestros soldados de la PDF murieron, huyeron o, más comúnmente, se unieron al maldito culto con la esperanza de una cura. El gobernador y su familia fueron ejecutados públicamente. O peor, tal vez aquello que vi en las puertas del palacio eran ellos, pero transformados más allá del reconocimiento. Las estatuas del emperador fueron derribadas, las catedrales profanadas. Todo ocurrió de golpe, aunque vivirlo se sintió como una eternidad. Recuerdo un miedo como nunca antes. Cada mañana despertaba esperando la muerte o la condenación. No estaba seguro de cuál era peor. De algún modo, ahora que todo se ha estabilizado,
ese miedo agudo se ha vuelto un dolor crónico en el alma. Sé más o menos qué traerá cada día, y sé que probablemente sobreviviré. El miedo se ha vuelto más sutil, miedo a ser descubierto como desleal, miedo a perderme lentamente, en lugar de violentamente. Me paso una mano por la cara. La piel está áspera, con un par de verrugas y manchas, un parche irregular de dermis escamada en la barbilla. Lo recorro distraídamente. Bajo el imperio, si hubiera tenido una enfermedad de la piel, podría haber intentado ver a un médico, o, al menos, comprar una pomada en el mercado. Ahora, si buscara tratamiento, se reirían. ¿Por qué ocultar tu bendición?, dirían. Así que lo dejo estar. Yo solía ser, aunque cueste creerlo, un joven bastante sano. Incluso serví un corto período en la milicia planetaria, como exigía el diezmo de nuestra colmena. Me sentía orgulloso entonces, defendiendo mi hogar. Eso parece otra vida. Lo era. Ahora mi cuerpo es un desastre. Cicatrices de viruela, manchas decoloradas, una docena de dolencias crónicas. Y aún así, soy de los que están mejor. No lo olvido. Podría ser mucho peor. Podría ser como los sin rostro, que existen solo como incubadoras vivientes, conectados a soporte vital en algún lugar, supurando nuevas enfermedades para que los sacerdotes las cosechen. O un poxwalker sin voluntad. O estar muerto y destinado al montón de compost de cadáveres. Comparado con eso, ser un engranaje maltrecho y secretamente disconforme en esta máquina es casi una misericordia. Resignación contenta, en efecto. Pienso en cuántas veces hoy me sorprendí casi aceptando que esta es simplemente la vida ahora. A veces temo que, después de fingir estar contento durante tanto tiempo, en realidad me haya convertido en ello. Pero no, en cuanto reflexiono, como ahora, sé que no lo he aceptado del todo. Aún queda una chispa de rebelión en mí, por tenue que sea. Me asomo con cautela por la mirilla de la puerta para asegurarme de que nadie pasa. Paranoia, tal vez. Luego me arrodillo junto a mi cara y deslizo a un lado una rejilla suelta del suelo, otro de mis escondites. De allí saco un paquete. Al desenvolverlo aparece un pequeño canister de plastil con tapa de rosca. Dentro, envueltos en tela, hay dos objetos preciosos. Un diminuto fragmento de papel, una imagen en realidad, y un cristal de datos. La imagen es una esquina recortada de un póster más grande que mostraba el Aquila imperial y unas palabras: «El emperador protege». Esos lemas solían cubrir nuestras estaciones de tránsito. Conservo este fragmento como un talismán. El cristal de datos está vacío ahora. Lo borré hace mucho. Pero es un recuerdo de mis días en el Administratum, cuando trabajé como escribiente. Lo más importante es que, grabado en un costado, tiene el símbolo del imperio y el año en que fue emitido. Ver ese Aquila limpio y esa escritura en alto gótico me recuerda que todo aquello fue real, que el imperio existió, que yo no nací en esta inmundicia, que hubo algo antes. Es peligrosamente sedicioso tener estas cosas, claro. Si las encontraran, me enviarían a reeducación en el mejor de los casos, pero las necesito como anclas para mi identidad. Sostengo el trozo de papel con cuidado. La tinta está desvanecida, pero distingo los ojos del emperador en su trono, una parte de su rostro del arte original. Me pregunto, ¿me ve? ¿Tiene el dios emperador algún atisbo de almas como la mía, atrapadas en este infierno literal? La eclesiarquía siempre enseñó que él observa a toda la humanidad. Pero si eso es cierto, ¿cómo juzga lo que he hecho para sobrevivir? Según las apariencias, soy un hereje ahora, un adorador del caos. No importa que en mi corazón lo reniegue. Al imperio no le importaría. Las purgas de la Inquisición rara vez perdonan, incluso a los involuntariamente manchados. Probablemente arrasarían este lugar por completo si pudieran, y a todos en él, incluyéndome.
Es una verdad dura. Mi lealtad quizá nunca sea reconocida ni recompensada. Si las fuerzas del emperador regresaran, podrían ejecutarme junto a los cultistas. Ese conocimiento se ha asentado en mí como una piedra fría, y aún así persisto en mi lealtad, irracionalmente, porque es quien soy. Sigo siendo imperial en un lugar donde esa identidad no tiene futuro, y podría significar la muerte por cualquiera de los dos bandos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no rendirme, convertirme de verdad y aliviar la carga del secreto? Muchos lo hicieron. Algunos días me pregunto si una parte de mí ya aceptó a medias el abrazo de Nurgle solo para sobrevivir tanto tiempo. Después de todo, no he muerto de las enfermedades. Tal vez sea porque he sido parcialmente bendecido, lo quisiera o no. El hecho de que siga vivo podría significar que Nurgle ha reclamado una parte de mí. Es un pensamiento perturbador que suelo ahogar. No. Resisto la conversión por completo porque, si cedo ese último centímetro de mí mismo, entonces todo lo que fui y lo que me pertenece, la memoria de mi familia, el servicio de mis antepasados al emperador, mis antiguas convicciones, estaría verdaderamente perdido. No sería más que otro esclavo feliz en el jardín, alabando a los gusanos que me devoran. Prefiero vivir y morir en silenciosa rebelión antes que perder ese núcleo. Aunque el emperador jamás me escuche, aunque no llegue salvación alguna, mientras doy vueltas a estos pensamientos, un estruendo distante reverbera por la estructura de la colmena. Las paredes crujen levemente. Podría ser una explosión lejana o un trueno en la atmósfera superior. Nada inusual. A veces la guerra aún alcanza los límites de nuestro mundo. Quizá alguna resistencia intentando un sabotaje o un choque entre nuestros señores y un enemigo externo. Difícil saberlo. Las noticias son escasas, a menos que sea una victoria que quieran anunciar. El estruendo se desvanece. Los sonidos de la colmena regresan. El siseo de una tubería cercana, alguien arrastrándose por el pasillo. Un grito ahogado. Placer o dolor, difícil distinguirlo, eco de algún rincón lejano de la noche de la colmena. Guardo mis recuerdos de nuevo y aseguro el escondite. Luego me recuesto en el catre. El colchón fúngico está húmedo pero cálido por el calor de mi cuerpo de antes. Mis músculos duelen de ese modo satisfactorio después de un día completo. Al menos el cuerpo trabajó e hizo lo que tenía que hacer. El cansancio me traerá el sueño, que es una pequeña misericordia. Me estiro, tirando de una manta raída sobre mí. En la penumbra me permito un último capricho. Un pensamiento honesto, sin censura, en la privacidad de mi mente, dirigido a la única esperanza que conozco. Santo Emperador, si de algún modo puedes sentirme, sigo siendo tuyo. No lo he olvidado. No me he rendido. Ese pensamiento es tanto una plegaria como una reafirmación. Sigo siendo humano. Lucharé por seguir siéndolo en este lugar. Mis párpados se vuelven pesados. Sé que probablemente dormiré inquieto. Suelo hacerlo. La mancha del disforme en este mundo se filtra en los sueños. Puede que vuelva a ver el jardín de Nurgle, una pesadilla de ciénagas y hongos donde un gigante jovial me ofrece un cáliz envenenado. O quizá reviva los recuerdos de la caída. A veces, sueño con una luz dorada, la luz del emperador. Pero esos sueños son cada vez más raros con cada mes que pasa aquí. No sé si es porque la influencia de Nurgle bloquea tales sueños o porque mi esperanza disminuye. Esta noche, una fiebre leve hace que mi sueño sea irregular. Me quedo dormido y despierto varias veces. En un momento, me despierto de un sueño en el que me ahogaba en la cuba de trabajo. Las algas llenaban mis pulmones mientras mis compañeros reían al descubrir que mi manta se había enredado en mi cuello. Jadeé. Me incorporé de golpe y traté de recuperar el aliento. La colmena estaba inquietantemente silenciosa ahora, salvo por el zumbido de una mosca solitaria que había encontrado su camino hasta mi habitación. Volaba en círculos a mi alrededor, atraída quizá por la sal de mi sudor.
La espanté con la mano y me volví a recostar. Se posó en la pared, justo al lado de aquel símbolo pintado de Norgel, y frotó sus patitas inmundas. Juraría que me observaba. «Ve con tu amo», murmuré adormecido, sin fuerza para que mi voz atravesara las delgadas paredes. La mosca alzó el vuelo y desapareció hacia un rincón oscuro. Tal vez me obedeció. Ajusté mi posición buscando un punto menos húmedo del colchón. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido otra vez, un sonido lejano llegó a mis oídos, tan tenue que pensé haberlo imaginado. Una risa profunda, resonante, que vibró a través de los huesos metálicos de la colmena. No era humana. Tenía el timbre de rocas moliéndose, con un matiz jovial y grotesco. Solo la había escuchado una vez antes, durante lo peor de la invasión, cuando un gran inmundicia de Nurgle se manifestó en lo alto del espiráculo para burlarse de nuestras defensas inútiles. La risa de un gran demonio propagándose por toda la ciudad. Oírla de nuevo, si es que era real, significaba que en algún lugar, quizá cerca del templo principal, habían invocado uno, o había aparecido por sí mismo, y si solo estaba en mi mente, eso era igual de inquietante. Contuve el aliento. La risa se desvaneció. Nadie más en mi bloque pareció reaccionar. O estaban acostumbrados a tales fenómenos, o realmente no habían oído nada. Exhalé lentamente mientras mi corazón golpeaba unas cuantas veces contra mis costillas antes de calmarse. Quedó un eco mental de aquella risa. Casi pude imaginar al demonio hablándome. «¿Cómo disfrutas de mi jardín, pequeño mortal?», seguido de una palmada condescendiente en la cabeza. Sacudí la idea y me envolví mejor en la manta. Finalmente, la extenuación me venció y caí en un sueño más profundo. Si soñé algo, no lo recuerdo con claridad. Tal vez pequeños fragmentos. Caminaba por un campo de flores que, al mirarlas bien, eran tumores en flor. Veía una luz dorada a lo lejos, pero era engullida por una masa creciente de lianas y moscas. Oía el llanto de un niño, y lo seguía solo para encontrar a un cadáver marchito, acunando a un bebé vivo hecho de moho. Disparates de la mente. Luego, por suerte, la nada durante un tiempo. Desperté antes de la campana matutina. Mi reloj interno, todavía entrenado por años de trabajo al amanecer, seguía funcionando. Me dolía el pecho con cada respiración. Tal vez inhalé demasiado vapor del caldero. Me incorporé y me froté los ojos, costrosos por la infección. Otro hermoso día en el paraíso. Parte de mí se pregunta si llegará un día en que despierte y ya no sepa que odio esta existencia, en que me vuelva como Houeixeo Mara, sinceramente contento, ansioso por el hongo del desayuno y por presumir un nuevo forúnculo. Ese pensamiento me aterra más que cualquier poxwalker o demonio, porque eso sí sería mi verdadera muerte. Mientras despierte y sienta esta repulsión, este rechazo silencioso en mi alma, sé que sigo vivo de una forma que aún me importa. Tragué saliva, saboreando un hilo de sangre fruto de un labio mordido en algún sueño. Murmuré, tan bajo que solo yo pude oírlo. Un día más. Solo superaré hoy. Era parte resolución mundana, parte plegaria. No hubo respuesta en la oscuridad, salvo mi propia respiración y el lejano y apagado tañido de la campana de la plaga anunciando el alba. Afuera, por la estrecha rendija de mi ventana, comenzaba a filtrarse la luz enfermiza del amanecer. Pronto tendría que salir otra vez, ponerme mi máscara de aceptación y desempeñar mi papel entre la población podrida bajo la mirada de los esbirros de Norgel. Removeré cubas de inmundicia, intercambiaré bromas macabras con mis compañeros, inclinaré la cabeza en falsa reverencia en los momentos adecuados, mientras mantengo viva esa brasa de quien fui, oculta de los vientos pestilentes que soplan por esta ciudad. Es una existencia precaria, pero es la mía. Una vida de supervivencia e identidad tallada bajo la sombra de un dios del caos, perturbadoramente estable, monótonamente horrenda,
a la vez comunidad y prisión. Me puse de pie y giré los hombros, sintiendo la rigidez y los pequeños crujidos de burbujas infectadas bajo mi piel, fruto de lo que sea que esté floreciendo ahora en mi organismo. Me vestí despacio, preparándome mentalmente para el habitual calvario del día. Antes de salir, me detuve un momento frente a la astilla de espejo sucio en la pared. Vi mi rostro, pálido, ojos hundidos, barba rala, una cicatriz fina cruzando mi ceja por un viejo accidente y un nuevo forúnculo formándose en mi cuello. Ah, el regalo de despedida del caldero. Me miré fijamente y murmuré, con ironía pero también con una sinceridad torpe: el emperador protege. La frase sabía dulce por el recuerdo, amarga por la realidad, pero la pronuncié igual. Era lo más parecido a un "que tengas un buen día" que podía darme a mí mismo. Luego añadí, con una media sonrisa sarcástica mientras miraba la fea runa de la mosca en la pared: el abuelo Nurgle provee. Esa parte la dije solo para poder usarla luego como armadura al salir. Oírme decirla aquí, en privado y con burla, me ayudaba a interpretarla con convicción más tarde. Asentí a mi reflejo. Una breve charla motivacional concluida, me giré hacia la puerta. Era hora de unirme de nuevo al mundo de los enfermos y los condenados, de desempeñar mi papel en esta gran obra de decadencia. La pesada puerta se abrió con un chirrido, y los olores y sonidos de la colmena en despertar inundaron la habitación de golpe. Otra mañana en el jardín de Norgel, otra oportunidad para resistir, fingir y sobrevivir. Con una inhalación profunda de aire fétido y un intento de firmeza en mi pecho, avancé hacia el pasillo, uniéndome a mis compañeros ciudadanos, mientras marchábamos hacia otro día de resignación contenta en este paraíso supurante. Así continúa la vida, persistiendo entre la podredumbre, inquietantemente normal, cruelmente estable. En las sombras de mi alma, sigo siendo leal a un emperador lejano y anhelo una liberación que quizá nunca llegue. Pero por fuera, sonrío levemente y comento sobre el clima con un vecino. Pronóstico del día: plaga con posibilidad de lluvia ácida. Trabajaré, comeré, alabaré cuando toque, y en secreto soñaré con cielos más limpios hasta que la muerte o la liberación me encuentren. Este es mi mundo. Esta es la vida diaria en un planeta infestado por el caos y gobernado por Nurgle. Una vida de podredumbre y ritual, de supervivencia e ironía, de desesperanza y una testaruda chispa de esperanza. Y la viviré un día a la vez, aferrándome a esa chispa, resistiendo hasta que ya no pueda más. Mañana será igual. Y curiosamente, eso es tanto el horror como el consuelo. En este equilibrio enfermo, persisto, solitario testigo de lo que fue y de lo que es, cargando una brasa del imperio en mi corazón a través de la noche interminable del dominio de Nurgle. La campana de la plaga suena otra vez y mi día comienza.